Bueno, habíamos hablado la reunión anterior acerca de Pablo delante de Félix. Pablo predicándole a Félix y a su mujer Drusila, y Félix rechazó la oportunidad de ser salvo. Cuando se le habló del dominio propio y del juicio venidero, se asustó y empezó a sacar el cuerpo, y después hablamos, habló muchas veces con Pablo, pero nunca quiso aceptar al Señor, y finalmente se tuvo que ir. Yo cometí una inexactitud la semana pasada porque confundía a Félix con otro funcionario. Él en realidad no sabemos si terminó muy mal. Lo que sí sabemos es que lo llamaron para rendir cuentas, porque no había podido controlar a Judea la revolución política que había, mucha violencia, sicarios, asesinatos, enfrentamientos, tuvo que aplastar rebeliones, pero no pudo con eso, era muy débil, y lo llamaron por eso y por acusaciones de ciertos delitos, y lo salvó el hermano de él. Yo les había comentado que él era un liberto, él había sido esclavo, y el hermano de él también, que era liberto de Claudio el emperador, Palas, fue el que lo salvó. En este caso no sabemos más allá que haya pasado con él. La historia, por más que he averiguado, no hay más datos de él. Miré Flavio Josefo, miré fuentes, pero era un hombre débil. 25, capítulo 25:1. Llegado, terminamos en que Festo lo reemplazó, ¿no? Se lo llevaron y Festo lo reemplazó, y él, por congraciarse con los judíos, dejó a Pablo preso, sabiendo que era inocente, lo dejó preso. Tal vez buscando que los judíos no hablaran demasiado mal de él, no lo acusaran de ciertas cosas, ¿no? Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Rapidito se fue para Jerusalén, probablemente buscando mejorar las relaciones con los líderes judíos, los sacerdotes y los principales, el Sanedrín, todo eso. Probablemente quería eso, y rapidito, sin perder tiempo, se fue para Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea, tráigalo aquí para que lo juzguemos nosotros, porque nos ofendió a nosotros, nuestra ley. Ellos siempre habían buscado eso, y con Félix también lo mismo, que lo juzgaran por faltas contra la ley de los judíos. Pero Félix no encontró nunca ninguna falta contra la ley romana, y la idea era matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que vosotros puedan, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acusen. Así que no les hizo caso y les dijo que fueran hasta Cesarea. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. No se demoró mucho en Jerusalén, unos pocos días, y se vino para Cesarea, que era la sede del gobernador, y rapidito lo mandó llamar a ver qué era la cosa contra este hombre que tanto odiaban, ¿no? Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Las cuales qué? No podían probar. Igual que cuando Félix. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Mire que dice, queriendo congraciarse con los judíos, pero Pablo pues también era judío. Cuando se habla de judíos aquí, se está hablando de esos líderes que no querían aceptar a Jesús, que no querían aceptar las enseñanzas de Pablo, que querían acabar con Pablo, pensando que así acabarían con la secta de seguidores de Jesús, porque para ellos era una secta y una herejía. Cuando se dice los judíos, se está hablando de ellos, porque Pablo también era judío. Le dice que si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá, y Pablo le dijo: estoy ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado, porque él era ciudadano romano, recordemos. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces,
él sabía, ¿y qué dice acá? ¿Qué dice acá? Bueno, una cuestión técnica aquí. Él sabía que lo que querían era matarlo, que si lo llevaban a Jerusalén, ahora lo iban a matar o a lo mejor ni llegaba vivo, que ya había pasado eso, 2 años atrás tuvieron que traerlo escoltado para evitar que lo mataran. Entonces, como ciudadano romano que era él, apeló al César. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Recordemos que Jesús le había dicho a Pablo en visiones que él tendría que dar testimonio en Roma, así como dio testimonio en Jerusalén, daría testimonio en Roma. Y pues Dios tiene planes y sus planes se cumplen, pase lo que pase. Y mire el instrumento que usa el Señor para que él vaya a Roma, usa el mismo derecho romano, el mismo derecho de los romanos, una apelación ante el César, para que se cumpla lo que el Señor le dijo, que iría a Roma. No es el modo en que Pablo pensaba ir, él hacía mucho tiempo que quería ir a Roma y no había podido. No es el modo que él quisiera ir, pero es el modo que Dios escogió para que él fuera, como prisionero. Y Festo pues consultó a sus asesores, al consejo de él, y le dijeron: sí señor, así es. Él ya apeló al César, así que tiene que ir allá. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, al gobernador. Este rey Agripa es Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande. Y Berenice era su hermana, a la vez hermana de la esposa de Festo, la mujer de Festo, de Drusila. Eran hermanas. O sea, nietas también, perdón, era bisnieto, no nieto. ¿Dije nieto? No, bisnieto de Herodes. Y ellos también, tanto Drusila como Berenice. Y dicen algunas fuentes históricas que este rey y esta hermana tenían una relación incestuosa. Lo que no era raro en esas cortes romanas y orientales, no era raro ver esas cosas. Para ellos era algo normal. Vinieron para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos, pidiendo condenación. Bueno, le cuenta lo que ya leímos acá, que fue allá y que le pidieron que lo condenara. Y dice en el 16, que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse. Así que le cuenta al rey Agripa que vinieron, le lo mandó traer, y dice 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Le cuenta al rey que él le preguntó si quería ir a Jerusalén a ser juzgado allá, y entonces Pablo apeló al César. Entonces él les cuenta que él va a ir allá, y ya le mandó que lo custodiasen para enviárselo al César. Y entonces Agripa, versículo 22, le dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre, el rey. Mire cómo la palabra se cumple. El Señor le ha dicho que iba a estar delante de reyes. Ya estuvo dando testimonio delante de Félix el gobernador, luego delante de Festo, y ahora ya delante del rey Agripa. Y él le dijo: mañana le oirás, le dijo Festo. Al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo, con toda la ceremonia pues de un rey. Entonces Festo le dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre.
25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Mire cómo se lava las manos, ¿no? Estilo Pilatos. Él no le dio cosa digna de muerte, entonces ¿por qué no lo soltó? Él lo podía haber soltado, declaró algo inocente, porque vio que no había hecho nada digno de muerte. Pero entonces se lava las manos diciendo, y como él mismo apeló a Augusto, es que él mismo lo obligó a apelar. Cuando le dijo, ¿quieres que te mande a Jerusalén a que te juzguen allá? Pues Pablo se vio obligado a apelar porque sabía que lo iban a matar. Entonces, pero mire cómo se lava las manos. Eran hombres muy débiles, estos gobernadores, así era Pilatos también. Solo que en el caso de Pilatos, pues, lograron crucificar a Jesús. Dentro del plan que Dios tenía, de todas maneras, esto no se iba a dejar de cumplir. Pero en el caso de Pablo es diferente. No han logrado su cometido de crucificarlo. Y Pablo era ciudadano romano, Jesús no era ciudadano romano. Entonces Dios usó esa ciudadanía para que él apelara. Pero entonces este hombre dice, no lo encontré culpable de nada, pero pues como apeló me toca mandarlo, se lava las manos. Como que dice, él me ató las manos porque apeló, cuando él mismo lo forzó a que apelara. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, al César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. O sea, el hombre no sabía qué acusación ponerle en la remisión que tenía que mandarle al César. Si sabía que no había hecho nada digno de muerte, ni nada contra Roma, el tipo no sabía qué poner en esa carta, en esa remisión, de qué acusarlo. Decirle, César, ahí te mando a este hombre acusado, pero ¿de qué? Entonces le está pidiendo a Agripa, que es judío, que le ayude a ver cuáles son los cargos. Estamos en el capítulo 26, 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Recordemos que la familia de Herodes tenía sangre judía, solo en parte. Ellos eran edomitas, o idumeos, como se decía en esa época, que era la región de donde estaban los descendientes de Esaú. Resulta que un siglo antes, más o menos, ellos fueron forzados a convertirse al judaísmo por los reyes que hubo en los 400 años de silencio antes de la venida de Jesús. Esos reyes forzaron a los idumeos o edomitas a convertirse al judaísmo, y así fue como Herodes resultó de rey, porque los romanos lo impusieron. Pero él no era de la casa de David, no era el legítimo heredero de ese trono, ninguno de los herodianos. El heredero legítimo de ese trono es Jesús. Pero bueno, los romanos lo tenían como reyes y ellos obraban como reyes. Y al ser judío y ser gobernante, pues Pablo le dice, me alegro que sea contigo que me toque defenderme. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y aquí le cuenta en el 5 que él es fariseo y que ha vivido siempre siguiendo las reglas más estrictas de la religión judía. 6. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Está colocando el caso en una posición de que lo están acusando de creer en las promesas de Dios, de la esperanza de lo que Dios les prometió. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos.
¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Recordemos que Él siempre ha sostenido en su defensa de estos años que Él está ahí por haber sostenido la resurrección, por predicar al que resucitó, a Jesús. No creen que haya resucitado y que sea el Mesías. Y en eso se basa su defensa, en esa esperanza que es Cristo, la esperanza que tenían de un Mesías. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¡Qué testimonio! Está confesando sus pecados delante de toda esa audiencia. Recuerden que decía que estaban los principales y tribunos de la ciudad, este rey con su hermana, el gobernador. Y aquí empieza a relatar nuevamente su conversión. Es la tercera vez en el libro de Hechos que Pablo narra su conversión. Pasa que en cada versión hay detalles adicionales que no están en los otros, pero es que depende de a quién se están dirigiendo. En cada momento, a quién se está dirigiendo. Ocupado en esto, iba a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el sol, el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Claro que le está diciendo el Señor, que va a ser su testigo, su ministro, o sea que le va a servir, pues dice ministro, que le va a ministrar a Dios, le va a servir. Y dice, testigo de lo que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. O sea, te voy a guardar de los judíos y de los gentiles. Y hay quienes estaban en la audiencia, judíos y gentiles. O sea que eso incluye a Agripa, incluye a Festo, a esos tribunos, a los que estaban ahí, todo el mundo. Incluye al César también. Dice, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Le está diciendo, ¿qué está haciendo? Les está evangelizando. Le está diciendo, mire, el Señor Jesús me ha enviado para decirle a ustedes que tienen que abrir los ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, que se quiten de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo se llama eso? El Evangelio, la salvación. Le está diciendo, pongan su fe en Jesús y recibirán perdón de pecados y una herencia entre los santificados, la vida eterna. Les está predicando el Evangelio y dando el testimonio. Imagínate, tan poderoso decir, yo perseguí a estas personas, yo perseguí este camino, yo lo odiaba, pero mire, doy testimonio de que Él se me apareció, que Él es real, que Él sí resucitó y que Él les ofrece a ustedes perdón de pecados y vida eterna. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Obedeció. Dice que de cuenta que primero le predicó a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, en toda Judea, y a los gentiles, a todos se les predicó, que incluye judíos y gentiles. Ya no hay diferencia.
Los judíos eran el pueblo escogido y creían que ellos eran los únicos que merecían la salvación y la bendición de Dios. Y Pablo les está diciendo, no, para ustedes, para usted rey Agripa, que es judío, que está aquí, y para usted Festo, todos estos tribunos y la gente romana que está aquí, la gente gentil, para todos ustedes es esta salvación. Les está ofreciendo ser parte de la iglesia, donde ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos son iguales, hijos de Dios. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Domingo hablábamos en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús les decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Miren, este es el mismo mensaje. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Son dos cosas. Arrepentirse y convertirse. Es decir, ¿qué es el arrepentirse? Aceptar que yo soy pecador. Reconocer que soy pecador y que necesito de Dios. Entonces decirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí y acepta ser mi Dios. Y yo acepto ser tu siervo. Eso es. Es el mismo mensaje de Jesús. Arrepiéntanse y conviértanse, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Recordemos que eso lo decía Juan el Bautista también en el desierto, ¿no? Víboras, hagan obras dignas de arrepentimiento. El domingo había una partecita que no alcanzamos a leer donde en un evangelio él le dice a cada uno de sus oyentes, Juan el Bautista, qué deben hacer de ahí en adelante. Le dice a los soldados, a los recaudadores, a todos, les dice qué es el cambio que tienen que hacer. De la parte práctica, de la parte de su vida normal. ¿Qué delitos y qué pecados tienen que dejar de cometer? Juan se los decía, le preguntaban y él decía, hagan esto, dejen de hacer aquello, dejen de hacer esto. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, cuenta Pablo. Se puso a predicar en Damasco, en Jerusalén, en toda Judea, y trataron de matarlo, prendiéndolo en el templo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Lo está diciendo, le predico a todos, a ustedes que son importantes, están aquí, son tan importantes, pero están aquí, porque son importantes. Ahí no estaba cualquiera. Estaban todos los importantes de la ciudad, el gobernador, los judíos que lo acusaban, tribunos. Y le está diciendo, así como les predico a ustedes, les predico también a los pequeños, a los que no tienen ese poder. Y dice, y no hablo nada distinto a lo que dicen las Escrituras. Y ahí está Agripa, que conoce las Escrituras, las tiene que haber conocido como judío. Y le está diciendo eso. Mira las Escrituras, no digo nada ni predico nada distinto a lo que las Escrituras dicen. Los profetas y Moisés. Lo que ellos dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Estaba en todas las Escrituras. Todos los profetas anunciaban a ese Cristo, a ese Mesías. Recordemos que Cristo es la palabra griega para Mesías, que es una palabra hebrea, Hamashiach, que significa el ungido. Entonces, cuando le dice Cristo es el Mesías, que había de padecer y resucitar, y ser el primero en resucitar, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¡qué maravilla! ¡Qué cosa tan grandiosa! ¿Cierto que no? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Por eso dice la palabra que el Evangelio es locura para los que se pierden. Estaba mirando hoy una lección, una conferencia cristiana sobre el Génesis y la creación, y en un comentario un espectador escribió que eso ya era ridículo, que ese señor que estaba hablando ahí ya lo habían ridiculizado a él y a otros por hablar de esas cosas. Y un hermano le contestó, pues a Cristo también lo ridiculizaron todo el tiempo, y eso es normal. Es normal que nos ridiculicen a los cristianos, así que más bien usted investigue, lea, profundice, pídale a Dios que le muestre la verdad. La respuesta que me pareció muy sabia.
Es normal que te ridiculicen. Es normal que me ridiculicen. Pero también es normal que yo y tú, a lo mejor tú y yo, hablemos la palabra que está escrita en la Biblia, lo que Dios dijo. Es que no son nuestras palabras, es lo que la Biblia dice. Si nos ridiculizan, que nos ridiculicen. Pero Dios sabe que lo que estamos diciendo es su palabra, su mensaje, lo que Él quiere que le digamos a los hombres. Palabras de vida. 25, mas Él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Este Festo también era un hombre muy débil, igual que Félix, y no duró sino 2 años acá. Y murió allá, a los 2 años. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Se acuerdan cuando Agripa dijo yo también quisiera oírlo? Porque ya sabía de Jesús y sabía de ese movimiento, y probablemente sabía de Pablo. Por eso está diciendo, nada de esto se hizo en un rincón ni se habló en un rincón. Yo sé que tú también lo sabes, rey, has oído hablar de este camino. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Otra traducción dice, con tan poco quieres hacerme cristiano. Es otra posible traducción. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. En estos días me encontré con una antigua compañera de trabajo, que sabe que yo soy creyente, cristiano. Ella no lo es. Dice que no cree en nada. Pero hemos sido buenos amigos y la invité a que venga. Me hacía caras como de que cómo se me ocurría invitarla, pero le dije, no, es que yo quiero que tú vivas mucho mejor de lo que estás ahora, que conozcas lo que yo he conocido, para que vivas mucho mejor. Y estoy en mora de hacerle la otra llamadita para insistirle. Pero estuvimos tanto tiempo sin hablar que toca con prudencia. Y espero que un día venga y escuche la palabra acá. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ojalá todos ustedes fueran como yo. No que tuvieran estas cadenas que yo tengo, pero que en todo lo demás tuvieran este conocimiento, esta felicidad, este perdón, esta salvación de la que yo disfruto. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, ambos estaban de acuerdo, tanto Festo como el rey, el romano y el judío, que no había nada digno de prisión ni de muerte contra Pablo. Y Agripa dijo a Festo, el rey le dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Sí, ya había apelado, no había nada que hacer. Pero yo creo que Agripa sí lo decía más sinceramente que el otro hombre que lo forzó a apelar, Festo, lo forzó a que apelara. Agripa acaba de llegar y lo conoce, y lo escucha, y él le dice, yo sé que tú crees en los profetas. Y él cree lo que Pablo está diciendo, pero no quiere aceptar a Cristo. Lo mismo que pasó con Félix. Ahora, ¿quién está preso aquí y quién está en libertad? Pablo, que está en libertad, aunque está en cadenas, aunque está en una prisión. Él tiene a Cristo, está libre. Los otros están presos del pecado y de la incredulidad. Y en un mundo de intrigas, de cosas terribles que se vivían en esos cortes. En la corte de César y en la corte de Herodes, de los herodianos, terribles. Pecados terribles.
Ellos son los verdaderos prisioneros. Entonces, cuando nos ridiculizan, en realidad los ridículos no somos nosotros. El ridículo es el que no quiere ver la verdad y aceptar un regalo gratuito tan hermoso como la salvación. Él es el que está en ridículo delante de Dios, no el que está hablando la palabra de Dios, tratando de que la persona viva mejor, tenga perdón de pecados, tenga vida eterna, tenga una compañía permanente y una protección permanente que nos dé al Señor, un consuelo permanente, porque no todo en la vida cristiana es maravilloso, ¿no? El que le está diciendo a alguien que acepte a Cristo y que todo será hermoso, está mintiendo, así, de clarito, mintiendo. Lo que pasa es que al aceptar a Cristo, lo tenemos a Él, tenemos su fortaleza, su consuelo, su apoyo, su ayuda. No deja de haber problemas y dificultades, pero con Cristo todo es mejor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este ejemplo nuevamente de Pablo, sin temor, de hablarle a quien sea, así sea poderoso, así sea rico, o al contrario, así sea alguien pequeño, alguien sin poder, a veces alguien violento, pero sin miedo de hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese ejemplo, y te pedimos el denuedo para hacer lo mismo, para hablar de ti a todas las personas que nos pones por delante, Señor, porque no pasan por nuestra vida por casualidad, porque nuestra vida ya no es controlada por nosotros, sino por ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.